hoy toca una conferencia que va a estar prometedoramente interesante porque habla de los inicios de la Fundación de Valencia. Después les hablaré, bueno, vamos a tener un pequeño coloquio entre el autor de la ponencia y yo. Le voy a ir preguntando cosas y él me las va a ir respondiendo a modo de que sepamos un poco más de él. Pero para comenzar vamos a dar la entrada al profesor Josep Aznar, que nos va a deleitar con una de sus actuaciones. Después, cuando acabe la ponencia, volverá a tocar y luego al final del acto otra vez. Tendremos 3 actuaciones de él.
nacido en el Cabañal, y dinos un poco tu familia, de dónde era, por dónde has vivido. Háblanos un poco de tu familia. Muy bien. Mi familia es toda del Cabañal por las dos partes, de generaciones. Yo mismo nací aquí detrás, en la calle de la Barraca, a esta altura. Mi padre también, porque la casa que yo vivo ahora, adaptada a los tiempos actuales, tendrá unos 120 años o 130, desde que mis bisabuelos compraron un solar, la mandaron a hacer y siempre hemos vivido mi familia. ¿Y ahora vives en la casa? Y ahora vivo otra vez, me casé, vivía en otro sitio, en una zona, pero no en el Cabañal. Luego me separé y me volví a vivir aquí. Que vivía entonces mi madre, solo quedaba mi madre. Y aquí he vivido y pienso vivir hasta que... Bueno, no se oye bien. Y aquí he vivido y pienso morir hasta que me muera, porque el barrio es donde soy gente y vivo muy feliz y muy bien. ¿Y dónde has ido al colegio? ¿Dónde has estudiado? Pues en aquel entonces, como todos sabemos, la enseñanza pública era fatal. Y entonces solíamos ir a academias. Yo fui a una academia particular que estaba aquí en la calle José de Libre, travesía de la Iglesia del Rosario, que se llamaba Carles, y ahí hice bachiller elemental, que lo hacíamos por libre, y luego nos tocaba ir a, que también solo habían dos institutos en Valencia, Luis Vives para hombres y San Vicente Ferrer para mujeres. Y él examinaba, como es natural, en el Luis Vives. Teníamos el hándicap de que, como era por libre nuestros estudios, nos lo jugábamos todo un examen. Ahí no había un antecedente, no valía para nada. Bueno, y esa fue mi vida. Luego, cuando tenía 15 años, me enteré por unos amigos que en la Unión Naval de Levante, que nosotros le llamamos coloquialmente astilleros, tenía una escuela de aprendices. O sea, que si hacías la oposición y entrabas, te enseñaban oficialía industrial y pasabas a talleres, pero desde el momento en que entrabas ya te daban de alta en la plantilla, en la seguridad social. Claro. Entonces, si en las oposiciones, aprobé, tampoco es ningún mérito, porque en el país del ciego, el Puerto Rey. Con esto me quiero referir a que la mayoría de la gente que se presentaba a esos sitios había hecho la enseñanza elemental, y nada más. Llevaba un bagaje un poquito más alto y lo me Ahí estuve los 3 años, a los 18 pasé a talleres, a los 19 me fui al servicio militar en Marina, porque al trabajar en astilleros nos hicieron hacer el servicio militar en Marina. Entonces el servicio militar duraba 15 meses, no 18 meses para Marina, 15 para los de tierra. Hice el servicio militar, pues la instrucción en Cartagena, luego el cursito de cabo lo hice en Vigo, que es donde estaba la Escuela de Transmisiones y Electricidad y Electrónica de La Plata. De allí me destinaron al Dédalo, que ya no existe, en el portal de Corteos de allí, que era más viejo que la tos. Estuve en Ferrol un tiempo, porque lo estaban preparando, y luego volvimos ya que su base era Rota en Cádiz, hasta que me licenciaron. O sea, que te has recorrido media geografía haciendo lo mismo, ¿no? Sí, sí. El tren yo me he recorrido España en diagonal varias veces, de Valencia a Vigo. De Valencia, bueno, de Vigo al Ferrol, pero de Ferrol a Valencia. Luego otra vez vuelta al Ferrol, otro permiso de Valencia a Sevilla, y allí tenías que cambiar de estación y de tren para bajar hasta Puerto Santa María. ¿Y tu devoción, por decirlo así, de la investigación acerca de todo lo que rodea Valencia, su historia, todas sus organizaciones, su política, todo eso, ¿cuándo te llegó?
No te puedo decir exactamente cuándo, pero siempre he tenido esa curiosidad, ese interés y ese, hombre, no un amor como puede tener un hombre por una mujer, ¿no? Pero ese amor muy tierno que le he tenido yo y ese enamoramiento a mi ciudad, le he tenido y le tengo. Y entonces, como soy muy aficionado a historia, geografía, en fin, a los que estudiamos letras, cosas más que ciencias, pues por curiosidad he ido siempre investigando. Si algún libro ha caído en mis manos que me interesa, lo he adquirido, en fin. ¿Cuántos libros tienes en tu casa? Me han dicho antes que Oh, muchísimos. no los he contado nunca, pero tengo una habitación entera, una habitación que se puede decir, para que entendáis la capacidad de Mario, y esa está dedicada con sus estantes y tal, solo para libros. Entonces igual podrán haber 500, 800, no lo sé. La mayoría sobre Valencia y temas nuestros, Valencia, la corona de Aragón en particular, y toda nuestra historia y nuestro devenir hasta el día de hoy como pueblo. Que cuando alguien tenga alguna duda o quiera saber algo, no tiene más que ir a consultarte y eres un... Sí, yo estoy abierto a cualquier cosa que yo sepa. Eso es como el amor, que cuanto más se reparte, más hay. ¿No? El saber es como el amor, ¿no? Cuanto más se reparte, no disminuye, aumenta. Bueno, pues gracias por habernos iniciado un poquito en saber quién eres y cómo eres, porque como no tenía currículum en la página web, en la ficha tuya de la página web, te tengo que preguntar, no sabía prácticamente nada de ti. Bueno, pues Vamos a darle ahora paso otra vez al maestro José y ya comienzas con la... un inciso, porque se me ha quedado una cosa por deciros, porque yo trabajé en astilleros, como os he dicho, pero cuando vine de la Mili, los japoneses y los coreanos empezaron a hacer barcos como churros y los astilleros que habían ido estupendos, no este solo, fueron decayendo. Entonces yo veía que aquello y hice oposiciones y entré. Entonces era Hidroeléctrica Española, ahora es Iberdrola, la compañía de la luz. Allí he trabajado 40 años. O sea que Una curiosidad, ¿los que sois antiguos trabajadores tenéis la luz gratis o no? Bueno, gratis, como vosotros decís, sí, pero no es gratis. A ver, pagamos un precio miserable, simbólico, pero pagamos los impuestos, o sea, a ver si yo me sé explicar. La luz, el precio del empleado, tal, pero en el mismo recibo, la Hacienda viene la luz que usted hubiera, con otras palabras, lo que hubiera usted gastado a precio normal es tanto, el 21% de tanto es tanto. O sea que Hacienda no hay ningún defraudamiento ni ninguna... Hacienda se paga lo que paga cualquiera de nosotros. O sea que si te hubiese dado la gana de alumbrarte con una vela porque te resulta mucho más romántico, tú al final del mes tienes que pagar los impuestos como si hubieras tenido la luz. Sí, pero como los impuestos son lo que han contado en marca, es sobre la luz que tú has gastado. Bueno, pues nada, vamos ya a escuchar al maestro Andrés. Pues muy bien.
escuchar. Bueno, pues ya vamos a dar paso a José Luis Ferrer Parra para que nos hable de Valencia. Tú y yo. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Mi idea al sugerirle a Isabel de hacer estas charlas era para que yo les descubriendo, para que no haya tenido oportunidad o no haya tenido historias de nuestra ciudad, lo que nos hacen comprenderla mejor y a lo mejor quererla un poquito más. Yo os lo he dicho antes, siempre he sido un enamorado de mi ciudad. Mi lengua materna es el valenciano, en mi familia todos lo hablamos, y lo he escrito en castellano porque si había alguien que no me entendiera, pues como el castellano lo entendemos todos, pero mi gusto hubiera sido decirlo valenciano, porque así parece que estoy hablando de otra persona, porque tan a mí la ciudad le tengo tal afecto que es como si fuera alguien de casa. Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, me gustaría agradecer su asistencia a esta charla sobre los orígenes e historia de nuestra querida ciudad. Los que ya con el paso del tiempo recordamos con cierta nostalgia la ciudad de nuestra niñez, con sus viejos tranvías, su centro lleno de teatros, cines, cafeterías, como eran Aurea, Balanzá, Noem, Barrachina y otras muchas, cada una con sus singularidades que las diferenciaban entre sí, tan arraigadas en nuestra ciudad, a la que daban una personalidad propia, muy diferentes de las actuales marcas internacionales, copia unas de otras, con una personalidad que igual da que las encontremos en una ciudad que en otra, porque todas sirven lo mismo y sus decoraciones son exactamente las mismas, lo cual pues parece que quita carácter a las ciudades, porque igual te da tomarte un café en Valencia, en Sevilla, en París. Los McDonald's son igual en todos los sitios, los Starbucks son igual en todos los sitios. Antes decías, voy a tomarme un bocadillo, pues hoy me voy a ir a Lauria que el bocadillo de tal es que lo hacen por tal. Te ibas a un sitio y era su personalidad, pero eso también le daba a la ciudad su glamour, su manera de ser propia, que la distinguía de otras en esos aspectos, pero te hacía sentirte, por lo menos a mí, de otra manera. Y sí, he sido una digresión, yo me he perdido. Que antes me... Bueno, aquella Valencia es la que fue, la cual, como es natural por el progreso, la gente hemos ido cambiando de costumbres y el progreso ya sabéis que todo lo renueva, para bien y para mal. En lo material yo creo que es para bien, que vamos mejor, que vivimos mejor materialmente ahora que se vivía, solo hay que ver las casas. Antes ni televisión, quien tenía radio, te sentabas en una silla de tablero, no había sofás, en fin, era lo que había, ni mejor ni peor. Ahora entras en cualquier casa y tienes toda clase de comodidades, tu ducha, tu baño, tu agua caliente, normalmente 2 baños en vez de uno, en fin, no quiero alargarme, pero es lo que yo me refiero a decir que las costumbres cambian con el progreso. Eso me queda. Valencia, así, es una viejecita, pero muy joven, que también ha ido cambiando con el tiempo, a lo largo de sus 2200 años de existencia. Esperemos que lo siga haciendo otros tantos años como mínimo. Imaginemos un territorio poco poblado por la tribu de los sedetanos,
con pocos núcleos habitados, con agricultura y ganadería de subsistencia para la gente de aquí. No había comercio general, eran trueques y tal. Atravesada por un río que perezosamente, que perezosamente discurría por el llano, muriendo en unos marjales donde desembocaba en el mar. El curso del río, unos 3 o 4 kilómetros antes de su desembocadura, se dividía en 2 brazos, dejando en el centro una isla. La cual quedaba un poco más elevada que las tierras circundantes. En este punto cruza el río un puente de madera, una calzada construida por los romanos, llamada Heraclea, la cual posteriormente fue muy bien reconstruida, pasando a llamarse Vía Augusta, un lugar que los romanos consideraron idóneos para fundar una ciudad, y así lo hacen en el año 138 a.C. Estos datos los sabemos por el historiador Tito Livio, que en su libro 55 de la historia de Roma escribió que en dicha fecha el cónsul 10 Junio Bruto fundó junto al río Tiris, nuestro Turia, una ciudad a la que denominó como Valentia Edetanorum, que significa fortaleza en tierra de los edetanos. En aquellas fechas, el Imperio Romano estaba conquistando Hispania, una rica colonia. Para ello iban fundando ciudades que aseguraran el territorio conquistado y que sirvieran para ir romanizando a sus habitantes. Esto no lo he escrito, pero os voy a hacer una pequeña impresión. Pero sí que Valencia era idóneo en ese sentido, porque de Valencia a Tarraco, que era la capital romana, hay 250 kilómetros. Y de Valencia a Cartagena, que era otra capital de otra provincia, hay 290, 200, no sé. Quiero decir que está equidistante. Pero también la ciudad está en un sitio que queda abierta para las comunicaciones con el interior de la península, por donde salía desde la Vía Augusta otra vía secundaria. Entonces ellos consideraron que un sitio en una isla fluvial, con posibilidad de defensa, dominando la Vía Augusta, la ruta del interior y cerca del mar, por donde el transporte discurría, aunque no había ni hubo puerto en muchos siglos, pero se empleaba por medio de barcazas que se marcaban en la playa. No era muy cómodo, pero era lo que había. Entonces ellos, con mucha vista, decidieron que ese era el sitio para fundar una ciudad, y a nivel tuvieron mucha vista, porque si no la ciudad no hubiera durado 2200 años. Cuando ha seguido y ha seguido es porque el sitio elegido fue ideal y sigue siendo hoy en día. Vamos a ver. Los romanos solían fundar sus ciudades construyendo una empalizada rodeada por un foso. Un foso que debería tener unos 4 metros de ancho por 3 de profundidad. Antes, con un arado, abrían un surco delimitando el terreno de la ciudad. Normalmente, y si el terreno lo permitía, la forma de la ciudad era cuadrada. Se hacían ofrendas y sacrificios a los dioses y comenzaba la tarea de construir la muralla, en la cual se abrían 4 puertas, una en cada punto cardinal. Estas 4 puertas se unían por 2 calles principales, la norte-sur, llamada Cardo, y la este-oeste, llamada Decumano. Estas 2 calles se cruzaban en ángulo recto y en este punto se abría una plaza llamada Foro, donde se situaban los edificios públicos de la ciudad. Paralelamente a estos 2 ejes se iban abriendo
calles paralelas, secundarias, que en su entramado iban fundando decían los romanos, nuestras manzanas, en las cuales se parcelaba para que los que iban a habitar la ciudad, porque tenían la obligación, los que venían a fundar la ciudad y eran romanos, de recluirse a vivir dentro de la ciudad. Se podía salir tranquilamente, pero por la noche habían de estar resguardados por las defensas de la ciudad. Foro. Perdona, pero es que como me gusta hacer algún comentario. Me parece muy bien. El cardo, esta que era, como hemos dicho, la norte-sur, está ahora actualmente se conserva, pero varios metros bajo de la actual calle del Salvador, porque la puerta norte se descubrió haciendo unos pocos años. Se sospechaba que estaba allí porque allí ha habido puerta cristiana, puerta árabe y puerta romana, a la altura del Puente de la Trinidad. Entonces enfocaba directo la calle del Salvador hasta el foro. El foro estaba en lo que es ahora la Plaza de la Almoina, detrás de la Virgen. Es donde está el museo subterráneo. Y seguía desde el foro en dirección norte hasta una puerta que hace poco, con la reforma de la Plaza de la Reina, la sacaron. Pero como había prisa, no se podía tener 6 meses más, ni 3. Había de ser, bueno, la cuestión que salió la puerta sur. Si vemos, la dirección ya no es recta. Ello es debido a, por circunstancias de la época medieval, a construirse allí el santuario cristiano de San Vicente, bueno, y determinadas cosas, se torció la calle. Venía a estar, para que os hagáis una idea, que la Plaza de la Almoina en recto, a donde la calle Barchilla desemboca en la Plaza de la Reina, y ahí es donde está la puerta sur, que daba salida a la Vía Augusta, o entrada. La Vía Augusta discurría por el Cardo, por todo el Cardo, por dentro de la ciudad, porque así dominaban también las comunicaciones. Si las vías hubieran circunvalado las ciudades, era más difícil controlar el comercio y cobrar los impuestos que esos siempre se estiman. Bueno, ahora pasamos al decúmano, dirección este-oeste. Este está también detallado porque en excavaciones ha ido saliendo bajo de lo que es la actual calle del Almudí y su recta a la otra parte de la Plaza de la Virgen, que es la calle Caballeros. Las puertas no se han encontrado referencia de ellas. La este, por indicios, se cree que estaba a la altura de la actual iglesia de San Esteban. Y la oeste venía a estar al cruce de Caballeros con Serranos, a la altura del Palacio de la Generalidad, la iglesia de San Bartolomé, que ya no existe, que estaba allí también. Y esa era la ciudad. Como veis, no era una gran ciudad, era una colonia que habían fundado a ver si iba más o iba a menos. En el museo que hemos comentado, de la Almoina, se puede observar aún dicho cruce del Cardo y el decúmano, con sus losas originales. El pavimento original es un pequeño tramo, pero están descubiertos. Es emotivo de ver porque ves, como quien haya ido a Pompeya, si estáis vosotros, que están las losas en la ciudad y tal, pues ahí está exactamente igual, pero pequeño. Y ves una dirección y la otra, con sus losas que originales. También queda una fuente, que ya os explicaré. Y, en fin, es bonito de ver, porque hay muchos vestigios en la ciudad, tanto romanos como visigodos, árabes hay menos. ¿Por qué? Pues porque la ciudad, como nuestro río Turia, ya sabemos que cada X años nos da un sustito, y la ciudad también ha ido padeciendo destrucciones,
pues lo que solían hacer es, sobre esos lodos y sobre esas ruinas, ir elevando el suelo de la ciudad. De hecho, cuando estalló el 57, la zona de la catedral quedó en seco. Y ya veis lo que hay de allí arriba. Nada. Y la Plaza de la Reina también quedó en seco. Y también descubrió el segundo brazo del Túria, que ya no existe, pero que el trazado y la invasión del agua lo sacó tal como se creía que era su discurso por la ciudad. Bueno, vamos a lo nuestro, porque yo me enrollo mucho. Vale. El foro ocupaba lo que es la actual Plaza de la Almoina, donde está la Basílica de la Virgen, que no sé si os habréis dado cuenta que en la fachada principal hay unas lápidas romanas que con muy buen criterio, cuando se hizo en el siglo XVII la basílica actual, al hacer los cimientos iban apareciendo restos y los situaron con la parte escrita cara a la calle, para entendernos, y están hoy en día, hay 6 o 7 entre las dos puertas de la basílica. Pues, como os he dicho, el foro cogía la Plaza de la Almoina, el solar donde está ahora la Virgen y parte de la Plaza de la Virgen, no toda, la parte más cercana a la basílica. Eso está comprobado porque con excavaciones ha ido saliendo. Donde no se hicieron fue en la Plaza de la Virgen, cuando los años 70, creo que era alcalde Ramón Izquierdo, el último alcalde del franquismo que hubo, se propuso reparar y reformar la plaza, que falta le hacía, entre otras cosas, pero claro, estaba el inconveniente de que la fiesta de la Virgen, sabéis que la misa de infantes y todos los acontecimientos se desarrollan en esa zona, entonces solo había un año para hacerlo. Si se ponían a hacer excavaciones, no se llegaba. Cambiarlo de sitio, pues no sabemos si hubiera quedado igual de motivo o igual de, porque estamos acostumbrados a eso. Entonces se tuvo que hacer, para mí ya quedó bastante decente, es la que conocemos ahora. Y se tuvo que hacer en un año, claro, no se pudieron hacer excavaciones, pero tampoco se destruyó nada. Lo que está allí está. Si alguna vez viene la ocasión y se puede, me imagino que escarbarán y irán sacando, porque en Valencia, igual que cuando escarbas sale agua, en el centro cuando escarbas primero salen ruinas de otras civilizaciones y luego el agua. Bueno, en esta plaza del foro, que venía a ser lo que diríamos ahora la plaza principal, la plaza mayor de la ciudad, estaban los edificios públicos. Entre ellos estaba la basílica, que no era ninguna iglesia, porque desde la época cristiana llamamos a las iglesias grandes basílicas, pero tomaron el nombre de unas construcciones que se llamaban así, que los romanos empleaban para impartir justicia, pero no solo como palacio de justicia, sino determinados actos públicos de relevancia. Entonces todas las ciudades tenían su basílica, que es a la que me refiero aquí. Esta basílica venía a estar poco más o menos enfrente de lo que es ahora el Palacio Arzobispal, toda esa zona de ahí. Luego estaba la curia. La curia era lo que ahora decimos ayuntamiento, como se gobernaba de manera local las cosas de la ciudad. También estaba un templo dedicado, se cree, no es muy cierto, pero tampoco, que estaba dedicado a la diosa Diana. Sobre él está actualmente nuestra catedral, porque sobre él estuvo la catedral visigoda, la mezquita árabe, cada una en un edificio, pero siempre en el mismo sitio, y ahora la actual catedral católica, que es la que conocemos, la que ya lleva nuestros días. Bajo las calles, por
volviendo a lo de la construcción de la ciudad, bajo las calles se construían, eso lo tenían los romanos muy claro, cloacas. Y también se construían unas redes para distribuir agua potable. El agua potable no la tenían solo potable, que me refiero no con la salida de ahora, sino aguas limpias que no tuvieran contaminación, porque de ellas la gente bebía. Pues era bebible, pero a los parámetros de aquella época. Entonces hacían una distribución de aguas. Los que eran muy ricos pagaban y tenían, dentro de la vivienda tenían unas cañerías para su uso, unas derivaciones, pero la inmensa mayoría de la gente se abastecía de fuentes, como la que os he nombrado yo, que aún hay una en las ruinas de la ruina al lado del cargo, o de Cúmano, ¿no? El cargo. Bueno, y ese era el sistema, la gente iba a las fuentes, se abastecía, en fin, y con ello pues tenían el pan. Por las alcantarillas también siempre hacían correr agua corriente, que la solían tomarla, en este caso del río. ¿Para qué? Para que ese agua corriente arrastrara todos los detritos de la ciudad, porque ellos no sabían ni conocían si había microbios o patógenos ni nada de eso, pero su intuición y su experiencia les decían que eso era un flujo de enfermedades, y una forma de evitar enfermedades y epidemias era que las alcantarillas, que hubiera alcantarillas y que éstas siempre estuviesen limpias, y que el agua para beber también fuese con unas determinadas condiciones que fuesen sanas para las personas. También había baños públicos, porque los romanos tenían mucha costumbre de bañarse. Es más, lo que en nuestra época hacía la gente que se iba al café a tener allí un rato de charla y tal, ellos todas esas cosas y los negocios los solían hacer tomando el baño en los baños públicos, que eran gratis. O sea, eso lo pagaba el Estado. No, yo no conozco ni he leído nunca ningún libro que fuera de pago. Podría haber alguno, no lo sé, pero la mayoría, los grandes baños que en Roma quedan y tal, todo eso iba a cargo del imperio, del gobierno. Bueno, pues ya tenemos la ciudad poco más o menos igual. Ahora faltan los habitantes. Los habitantes eran soldados romanos que cuando cumplían el servicio militar, que en Roma era de 25 años, se les licenciaba. Y entonces el gobierno les daba una pequeña, el gobierno, el imperio, porque el gobierno romano era una manera que no es equiparable exactamente a lo de ahora, pero por entendernos. El gobierno les daba una determinada cantidad de dinero, unas tierras, para todos la misma cantidad, y una parcela dentro de la ciudad donde pudieran levantarse una vivienda. Entonces, con ello, ¿qué conseguían? Que la ciudad estuviera habitada por gente de confianza, que la pudiera defender, porque aunque estaban licenciados, su experiencia con las armas seguía siendo. Y aquí los soldados se casaban, fundaban familias, con lo cual iban también a la vez extendiendo la civilización romana a las tribus que había en los alrededores, con lo cual también iban o sea, romanizando, en este caso, Hispania, y en nuestro caso, la zona de Betania, la que dominaban estos los tibetanos. Bueno, pues así empezó la ciudad. Con el tiempo se dieron cuenta que el río bajaba con más caudal que hemos conocido, porque el río en aquella época no sufría ninguna derivación ni para riegos ni para nada. El agua que nacía iba recogiendo llegaba hasta el mar. Entonces el río llevaba más caudal que el que conocemos ahora, que no llega casi, porque entre las 8 o 9 acequias, digo 8 o 9 porque 8 son del Tribunal de las Aguas y la que hace 9 es la acequia real de Moncada. Esas desangran el río para aprovechar sus aguas. Por eso la isla
dejó de ser isla. Al ir aprovechando aguas, el brazo menos caudaloso se fue secando. Bueno, pues empezaron a sacar derivaciones y canales para regar los terrenos que les había dado el Estado. Y vieron que esto, claro, ellos no eran tontos, era un pueblo a su manera muy civilizado y con mucho saber. Y eso fue el principio de nuestros regadíos. Los romanos los empezaron, los árabes los terminaron y los perfeccionaron, y los cristianos han seguido manteniendo esa obra, lo cual ha dado origen a este vergel que disfrutamos, que es nuestra hermosa la huerta. Cada vez queda menos por la expansión de la ciudad, pero así todo es una cosa digna que no se encuentra en muchos sitios, porque hay buen clima, muy buen territorio, y buen territorio no es referente a que tiene potencia para la agricultura y agua que no le falta del río, y los inviernos de aquí no son muy largos, pues ahí campos que dan hasta 3 cosechas al año. Eso en la época medieval y en la época romana, que la base de la agricultura, de la base de la economía, perdón, era la agricultura, era lo que, como ahora cuando hay muchas fábricas y una ciudad prospera porque tiene mucha industria. En aquella época las ciudades prosperaban por la agricultura y por el comercio, que era lo que hacía mover el pecunium que decían ellos, el dinero. La ciudad fue creciendo y prosperando durante unos 80 años. En este tiempo estalló una de las muchas guerras civiles que había en Roma, entre los generales Pompeyo y Sertorio. Esas batallas y esas luchas, por las circunstancias que fueron, se desarrollaron mayormente en Hispania. Y dentro de Hispania, en la zona más este del país, uno de los enfrentamientos más grandes que hubo fue al pie de las murallas de Valencia. La ciudad, igual que toda la zona de Tana, había tomado partido por Sertorio, pero Sertorio resultó derrotado. Entonces Pompeyo entró a fuego y sangre en la ciudad, la destruyó, pasó por cuchillo a los habitantes que pudo o quiso, y a los que no se los llevó para venderlos como esclavos, los que no eran ciudadanos romanos, porque según las leyes de Roma, los ciudadanos romanos no podían ser vendidos como esclavos. Bueno, esto significó la desaparición de la ciudad. Estuvo así unos 60 años. Se cree que paulatinamente se fue volviendo a reedificar, volviendo a habitar, tal y cual. Sí que sabemos que, a ver, que yo como voy a lo mío, lo escrito es como si... Así, que en el siglo II de nuestra era, el geógrafo Plinio el Joven, Plinio el otro, fue el que describió, porque lo vivió, la destrucción de Pompeya, cuando el Vesubio. Y este era sobrino del anterior, y se llamaba Plinio también. Entonces en la historia romana dicen Plinio Viejo o Plinio Joven. Este era el joven. En el siglo II aproximadamente ya la nombra otra vez, lo cual quiere decir que la ciudad había vuelto a la ciudad. Pero a lo que parece ser, y a lo que os he dicho, fue de manera paulatina, no es que como antes decimos Julio Bruto dijo aquí voy a hacer una ciudad, sino que ya existía, había memoria, en fin, lo que fuese, la cuestión es que volvió a revivir. Y así fue pasando la vida con los altibajos del Imperio Romano. A veces había épocas de mucha prosperidad y de paz, y a veces pues había muchas épocas de guerra y decaía el comercio y venía un declive, no solo de Valencia, de todas las ciudades del Imperio.
llega el siglo II, a principios del siglo II de nuestra era, y ya sabéis que los cristianos eran perseguidos por los romanos, no porque eran cristianos, sino que los romanos tenían que hacerle como un tributo a Dios, y para ellos habían, desde que empezó el Imperio Romano, diosificaban, por decirlo de alguna manera, al emperador. Entonces todos los súbditos estaban obligados a rendirle pleitesía como Dios al emperador. Claro, los cristianos ni vente, porque ellos decían que Dios era Dios, el que nosotros conocemos, claro. Y eso fue motivo de persecuciones. ¿Qué pasó? Pues como pasó luego en la época medieval con los judíos, que cuando había alguna cosa un poquito rara, a pagar el pato, ¿quién? Los cristianos. Persecución al canto y las iras se aplacaban, y el gobernante seguía con la suya. Bueno, pues en el año 302 llega a Valencia presos para ser juzgados el obispo de César Augusta, que es la actual Zaragoza, que era una ciudad también romana muy importante, y su diácono, que se llamaba Vicente. Según la historia que no está comprobada, dicen que los dos eran naturales de la ciudad de Óscar, la actual Huesca. En Huesca, Sertolio, el que hemos dicho de la batalla, que fundó una escuela en la cual se educaban los hijos de las familias más pudientes de los romanos y los hijos de los jefes de las tribus de los alrededores, por lo cual los tenía educando, pero los tenía como rehenes al mismo tiempo, y así tenían sumisas a las otras tribus y todos vivían. Bueno, pues volviendo a Valero y a Vicente, no eran personas así de poca cultura, personas de cultura formada. Valero, que era el obispo, dice la tradición que era bastante tartamudo. Y su diácono, que era como su ayudante, era Vicente. Entonces, normalmente, los sermones o las cosas más las decía Vicente, porque si empezaba Valero, el sermón duraba 24 horas, porque el pobre hombre, con su tartamudez. Bueno, pues estos dos llegan a Valencia, los trajeron presos a pie, desde lo que es ahora la autovía de Zaragoza. Siempre fue un camino romano, medieval, ha sido siempre una vía de comunicación. Y los trajeron a pie, unos cuantos soldados, maniatados. De hecho, en la calle Sagunto, hasta los años 40 o 50 de nuestra época, hubo una posada donde había una columna de mármol rojo que, según la tradición, era donde antes de entrar en la ciudad habían hecho noche las tropas y allí habían tenido atados a Valero y a Vicente. Cuando se derribó esa posada, la columna se llevó y está actualmente, es visitable, en la iglesia de Santa Mónica, que es la que está a la entrada de la calle Sagunto. Pues llegan aquí, los empiezan a juzgar. Esto ya, la última gran persecución fue esta, la del emperador Diocleciano. Y luego, al poco tiempo, el cristianismo se toleró y se dejó de perseguir a los cristianos. Concretamente, en el año 313, el emperador Constantino dictó el edicto de Milán, por el cual la Iglesia católica, o sea, cristiana, donde no había sectas, la Iglesia cristiana quedaba permitida, no pasaba a ser religión del Estado, eso fue más después, pero era permitida y quedaba en igualdad de condiciones con cualquier otra religión de las muchas que había. Porque el Imperio Romano, quitando de los cristianos por el motivo que os he dicho, era muy abierto en costumbres religiosas. Él permitía todas las religiones, y si a este le gustaba más hacer el culto a este Dios, pues a este, y si al otro,
fuera egipcio o fuera de donde fuese. Claro, el imperio era muy grande y a Roma era como Nueva York hoy en día. Acude gentes de todo el mundo por sus lenguas, sus costumbres, su religión. En Roma eran permitidas todas, menos la cristiana por el motivo que os he dicho. Bueno, dice Valero, y era un pobre hombre ya más vivo que muerto, más muerto que vivo, y más luego de la caminata de días y días desde Zaragoza, lo condenaron al destierro. El destierro solo podía vivir en pueblos que solo tuvieran un máximo de 40 casas. Y el pobre hombre ya no se sabe más. Se cree que falleció en el año 15. Pero vamos, no de vejez o de enfermedad, no por espada ni por martirio. Vicente, más joven, era el que hablaba y el que defendía. Con él, claro, querían conseguir que apurara del cristianismo y que prestara pleitesía al César. No lo consiguieron, para lo cual lo atormentaron con diferentes tormentos. Hay muchos, pero no vamos a ser tan macabros. La cuestión es que fallece en prisión y el cuerpo, para que los cristianos no le prestaran culto ni nada, lo arrojan a un muladar. El muladar era donde arrojaban a los animales muertos y basuras, solía estar bastante lejano de las ciudades. En nuestro caso estaba en La Roqueta, el barrio que ahora conocemos como La Roqueta, que está por la zona de la Plaza España, para que os situéis. Bueno, pues según la leyenda, un cuervo, que ya ves que son comedores de carroña también, baja y se queda al lado del cuerpo del santo protegiendo. Entonces las alimañas no se acercaban, viendo que el cuerpo no desaparecía, inventan ponerlo dentro de un odre de piel, coser el odre, atarlo con una rueda de molino para que pesara y arrojarlo al mar. Y así ya se acabó el tema. Pero el mar lo devolvió en un temporal, a los pocos días, a la playa de Cullera, cerca del mar. Allí una viuda cristiana descubrió el cadáver y secretamente le dio sepultura. Cuando en el año 313 la iglesia es tolerada, por decirlo bien, y deja de ser perseguida, lo traen a Valencia, desde Cullera. En el sitio del Muladar levantaron una pequeña iglesia donde fue enterrado Vicente. Conforme el cristianismo fue cogiendo auge, porque en esa época el Imperio Romano empezó ya su decadencia. Y la decadencia fue larga y penosa. La autoridad iba desapareciendo porque Roma estaba muy lejos. Las comunicaciones, aunque eran buenas, también eran dificultosas. En el mar apareció algo de piratería, que era por donde circulaban más las mercancías. Entonces todo eso iba provocando una parálisis del imperio. En el año empezaron las invasiones ya de las fronteras del imperio, en la parte occidental de Europa. Porque el imperio se había dividido, como era tan grande, se dividió entre Honorio y Arcadio. Uno se quedó el imperio de Occidente, y otro de Oriente, que fue Bizancio. Bizancio duró hasta el año 1500 y poco, que los turcos conquistaron Constantinopla, pero el occidente empezó a ser invadido por todas las tribus bárbaras. Se llaman bárbaras porque estaban medio civilizadas comparado con la civilización del pueblo invadido. Y empiezan a invadir primero Francia, el norte de Italia, y ya llegan a los Pirineos. En el año 410 de nuestra era invaden la península ibérica suevos, vándalos y alanos, esas tres tribus. Estas tribus empiezan a repartirse el territorio, este trozo para ti, este para mí. Aquí nos tocaron los alanos.
Pero su dominio duró muy poco, porque detrás de ellos iban los visigodos, que eran más salvajes y más fuertes y más numerosos que los desplazan. Al final del fue tener que cruzar Gibraltar a África. Los vándalos dieron nombre a una región, que es nuestra Andalucía, porque ese territorio se llamó Vandalusia, tierra de vándalos. Y aquí llegaron nuestros días como Andalucía. Pero en fin, fueron todos estos expulsados y entonces se quedaron los visigodos. Los visigodos tenían ya, al final ya se habían ido civilizando, por decirlo de alguna manera, y aprovechándose de que el imperio ya quedaba casi como cosa nominal, instituyeron un reino que cogía todo el sur de la Galia, toda Francia, y la mayor parte de la península ibérica. La capital de ese reino fue la ciudad francesa de Toulouse. Y desde allí duró unos siglos su dominación, en concreto en España, hasta 1711, que vino la conquista. Como os iba diciendo, estos vándalos y estos visigodos, por el tiempo, por la parte de Francia iban perdiendo terreno. Entonces decidieron trasladar la capital a Toledo, el actual Toledo, que estaba más centrada en la península ibérica, que es donde ellos tenían más fuerza, tenían la defensa de los Pirineos, en fin, que consideraron trasladarla. Esto, como decimos en valenciano, de retruc, le vino bien a Valencia. ¿Por qué? Porque Valencia estaba en una encrucijada entre Tarraco y Cartagena, recibía productos y mercancías por la vía Augusta y por el mar, pero tenía un camino que entraba hacia el interior, hacia lo que ahora conocemos como Castilla, donde está Toledo. Y entonces la capital de productos romanos y de más lujo y tal, tenía que importarlos. ¿Por dónde los importaban? Por Valencia. Entonces hizo que el comercio de la ciudad se revitalizara y que la ciudad volviera a tomar un poquito de aire otra vez. Como los visigodos eran pocos para dominar a tantos, entonces en España habían dos clases de habitantes: los visigodos, que se regían por sus leyes y eran los que gobernaban, y los hispanos romanos, los descendientes de la época del imperio, que también se gobernaban por las leyes de Roma, porque los visigodos lo consentían. Entonces cada pueblo se regía, aunque todos estaban bajo el dominio del rey visigodo, todos se regían por las mismas leyes. Y llegamos a que, como ellos no podían, controlar tanto las tierras, la Iglesia, ante ese vacío de poder, que ya habían obispos y todo, a partir del 313, se fue institucionalizando. Pues estamos ya casi terminando. Los obispos empezaron a tomar como un poco de mando por delegación de los visigodos, y que a la Iglesia siempre le gustó mucho mandar y meter las manos donde no le importaba, con perdón para quien se ofenda. Y entonces los obispos empezaron y los obispos, en el sitio del martirio de San Vicente, que era el actual foro, empezaron a edificar una basílica cristiana. El palacio, la antigua basílica, la convirtieron en residencia del obispo, tal y cual. Entonces, para hacer todo ello, es cuando tuvieron que desviar ese trozo del cardo, que es el que os he dicho yo, que desde el foro hasta la Plaza de la Reina no llega a las calles actuales el trazado que tuvo. Por cierto, cuando arreglaron la catedral, el Museo de la Catedral hace muchos años, para hacer la excavación salió un trozo de la calle con sus adoquines originales y todo que está ahí. Bueno, pues para no alargarme ya mucho más, la iglesia esta que fundaron en la Roqueta al principio, desde entonces hasta nuestra época, ha seguido siempre teniendo cultos. Una cosa curiosa, porque ya no habían persecuciones.
Entonces esa primitiva iglesia se demolió y se hizo otra más grande. Pero para ello el cuerpo lo trasladaron a la catedral, el cuerpo de San Vicente. Entonces esa iglesia estuvo ahí un tiempo, los visigodos eran cristianos pero de la secta ariana, no tuvieron inconveniente, el culto cristiano seguía, en este caso ya católico, y llegan los árabes. Pero en la rendición de la ciudad se pacta que se ha de respetar la iglesia de San Vicente. Entonces, bajo el dominio árabe también siguió culto cristiano solo en esa iglesia, por unos cuantos frailes que les permitieron vivir en una iglesia, no, la iglesia, el convento anexo. Y vino la época del Cid, el convento siguió, y siguió hasta que el Cid ya murió y doña Jimena pues ya se retiró de la ciudad. Entonces el culto de ahí no cesó del todo, pero ya no era tan permitido porque los árabes ya lo habían tomado de ojo, como es natural. Y siguió porque cuando el rey don Jaime conquista la ciudad de Valencia, los árabes le dicen, igual que nosotros hemos consentido que la iglesia de San Vicente siguiera abierta, no fuera profanada, siguiera el culto, también os agradeceríamos que nos dejarais algunas mezquitas nuestras para seguir con nuestro culto. Y así fue. Bueno, todo este rollo ha sido porque me quiero. Bueno, la iglesia de la Roqueta, que aún continúa, ahora es la parroquia de Cristo Rey. Y la ves y es barroca por dentro, pero bajo del barroco está el románico, que fue la última gran iglesia que se construyó. Lo que pasa es que en el siglo XIX, al ensanchar ese trozo de San Vicente, que era la vía Augusta, tuvieron que demoler la parte de la cabecera de la iglesia. Pero cuando han escarbado ya, ha ido saliendo las trazas góticas, pero no han seguido adelante de la iglesia primitiva romana. Bueno, pues la vida de la ciudad, con sus altibajos, bajo la época de los visigodos, no hubo cosas ni de mucho mérito ni de poco. O sea, fue siguiendo su vida con sus altibajos, ahora más, ahora menos. Y llegamos a la época, ya termino enseguida, que los bizantinos conquistan el litoral del sur de España, porque querían volver a dominar Hispania. Pero la frontera, o sea, la primera conquista importante fue la ciudad de Cartagena, la actual Cartagena, que era la capital de la zona de esas provincias del sur de España en aquella época. Y la frontera llegó hasta el río Júcar. Claro, el río Júcar está al lado. Entonces la ciudad de Valencia tuvo que volver a rearmarse y a fortalecerse. En lo que había sido el circo de la ciudad, que siempre estuvo extramuros, cerca de la muralla, pero extramuros. Se construyó una fortaleza, donde las tropas visigodas se acuartelaron para estar de defensa de la ciudad. Esa fue la gran modificación que pudo haber dentro del trazado de la ciudad romana con sus altibajos. El trazado más, o sea, lo más importante fue el circo existe, está enterrado. Su cabecera, que es donde daban la vuelta, está bajo la calle de la Paz. Y la puerta, por donde entraban las caballerías o los que tuvieran que entrar, está justo en la plaza de Nápoles y Sicilia. Era extenso, desde ahí hasta la calle de la Paz, que estaban las graderías, y al centro la esquina. Conforme se han ido haciendo excavaciones, o bien para alcantarillados o tal, o para hacer edificios nuevos, o ahora con la restauración que hizo la mujer de los, perdona que no se me olvida el nombre, se dedica mucho el Museo de Arte Moderno, en la calle del Mar. Al hacer las excavaciones también ha salido parte del teatro romano, o sea que se sabe que está. Pero eso no se ha sabido hasta de 4 días. Nosotros pensábamos, la mayoría, que de la ciudad de Valencia no había quedado nada. Y ahí terminamos.
Les agradezco mucho su atención y creo que hay que aplaudir. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo lo he seguido a mi manera porque, como ya les he dicho, yo no soy ni catedrático ni historiador titulado ni nada. Soy simplemente un aficionado que me gusta el tema y tal. Si tienen interés y quieren, en otra charla podemos proseguir la época árabe, en fin, porque claro, 2200 años de vida de una ciudad no se pueden describir en un ratito. Entonces, a su interés y el de la señora presidenta, y estoy dispuesto. Nos sigues contando. Y a la señora Restriga, lo iremos haciendo por capítulos. Claro que sí, ha estado muy interesante, me ha llegado muy amena. Yo me he enterado de muchas cosas que desconocía, a pesar de haber estudiado historia cuando iba al colegio y tal, pero son cosas que se te olvidan o que no nos las han enseñado, porque la historia se tiende a desdibujarla y no se enseña todo a los niños últimamente y en nuestra época tampoco. Bueno, pues muchísimas gracias. Te emplazamos para más adelante, claro que sí. Te prepararás otra charla y nos la darás. A vuestra Ha sido disposición muy interesante. Muchas gracias. espero no veros aburrido mucho. No. Me pongo a charlar, digo, uy, en 20 minutos estará, pero como yo voy haciendo disquisiciones, la cosa se va alargando. Y a lo mejor alguno de ustedes habrá dicho que en minutos todos habrán perdido. Pero Muy bien, muy bien. Siento. Bueno, pues vamos a terminar con el profesor Aznar, que nos va a deleitar con un sistema. Bueno, pues hasta aquí este día de la conferencia. Tengo que deciros que el jueves que viene vamos a hacer una lectura del libro de Navidad.